Está, doctor, Bien, bienvenido, gracias por acompañarnos, mi buenos días al muñeco. auditorio, desde aquí de nuevamente colaborando, que es un gusto. Y me da de veras mucho gusto verlo, lo veo muy bien, Gracias, siempre Ceci. acompañado con su señora esposa, Claro. que no me lo dejan, Ajá. siempre bien juntitos los dos, ¿eh? Gracias, Se Ceci, sí. nota, doctor, se nota. Doctor, hoy tenemos un tema a tratar muy interesante, ¿verdad? Sí, fíjate que el 13 de julio a nivel internacional se celebra el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención con la intención de significar la necesidad de generar programas públicos, alternativas escolares, atenciones en hospitales y sobre todo facilitar la inclusión a estos niños a la vida, a la escuela, al desarrollo, al deporte, para que no sean niños excluidos debido a su condición. Y de eso vamos a hablar, Cecilia. A mí esto se me hace muy interesante, doctor, y comentarles a nuestro público que comiencen a participar si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, con todo gusto, doctor. Trastorno de déficit de atención, ¿qué es? ¿Qué entendemos por ello? Sí. ¿Es genético? ¿Por qué? ¿Por qué se presenta? Fíjate que Ceci es una pregunta muy interesante. De hecho, a veces yo les comento qué es y qué no es, Ujú, porque luego se ujú. confunde. Pero miren, es una entidad que ha existido todos los tiempos y las primeras publicaciones se dieron en 1903. Un doctor pediatra llamado Steele empezó a la comunidad científica a mandarles mensajes sobre de que había niños que tenían conductas de concentración, de hiperactividad, de impulsividad y que había que estudiar este tipo de niños, y a través de la historia se empezaron a estudiar y ya hacer las primeras publicaciones científicas, pero tiene más de 100 años que las publicaciones, y es un trastorno que puede comenzar entre los 3 7 años de edad a identificarse, pero hay mamás muy listas o papás que desde que nacen los niños se dan cuenta que hay algo diferente, que lloran más frecuentemente que otros niños, que de repente tienen más dificultad para regularse, que tienen más dificultad para controlarse, que caminan más temprano, pero los síntomas que van a empezar a detectarse pueden ser en preescolar, de niños que no paran, que se paran de su asiento, que se salen del salón de clases con el mínimo pretexto de que van al baño, de que no terminan tareas, que debe de haber alguien que esté a su lado acompañándolos para que ejecuten la tarea, que se distraen con la mosca que pasa por ahí, fácilmente pierden la organización, que también pueden responder más rápido a una pregunta sin todavía se las acaba de hacer y ya están respondiendo. Eso se llama impulsividad, que pueden ser que sean niños con mayor dificultad para el control de sus impulsos. Y lo que se sabe de este trastorno, que así lo han venido llamando, recibió muchos nombres a través de la historia, pero los manuales diagnósticos lo manejan así, pues que es un trastorno que no tiene nada que ver con aspectos de la voluntad del niño. Es un trastorno del neurodesarrollo que tiene sus bases genéticas. Realmente, si uno pregunta quién de los papás tiene esto, alguno de los dos lo tendrá, o algún tío, algún abuelo, algún familiar lo tiene. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que entre el 80 y el 90% tiene un componente genético. Y el otro porcentaje, que es menor, de 10-15%, tiene un componente de que si el niño sufrió hipoxia cerebral al nacimiento, que si Mm. tuvo tabaquismo por alguno de los padres durante el desarrollo o drogas, o que si el niño tuvo un traumatismo cranoencefálico importante. Bueno, estos datos van a tomarse en cuenta porque hay niños que tienen una causa genética y aparte una causa adquirida del trastorno por déficit de atención, y que va a generar problemas, eh, no nomás en la casa. Eso es En todo. importante para la familia. En su entorno, ¿verdad? En todos los Mm. lugares donde el niño se desarrolle debe de Sí. generar ese tipo de datos. Si no lo presenta, no hablamos del trastorno por déficit de atención. Si nomás es en la escuela, algo está pasando Algo en la está escuela. pasando. Si nomás es en la casa, algo está pasando, porque el trastorno verdadero se debe de presentar en cualquier contexto que el niño se desarrolle, en la casa, con los abuelitos, en la escuela, en los artes, en los deportes, donde vaya el niño, van a estar recibiendo reportes sobre su situación de la conducta,
sobre la dificultad de que los sentidos, los 5 sentidos, no pueden dirigirse bien y entonces a veces entienden sí por no, a veces entienden estos niños diferente la instrucción, a veces les ponen 100 de promedio y ellos piensan que sacaron 0 o al revés, si sacaron 0 piensan que sacaron 100. Hay una dificultad del niño para organizar su mente debido a una condición neurobiológica pues de su sistema nervioso, hablando de neurotransmisores, ¿verdad? A ver, aquí tenemos participación del público respecto a este tema, el trastorno de déficit de atención, doctor. Mariana Aceves Chávez dice, saludos, buen día, doctor. ¿Cómo puedo identificar si tengo este trastorno? Sí, va a ser dependiendo de la edad. Más o menos entre los 3 y 7 años va a ser la conducta motora, la hiperactividad, o a veces que no hay niños que no son hiperactivos y que son más distraídos. Son niños que no apuntan las tareas, son niños que están en otro lugar, en su mente, o son niños que a veces son muy impulsivos y que tienen dificultades para la vida social, porque ya metieron el pie, porque ya están aventando a sus compañeros, o porque se meten en todos lugares, porque no dejan de hablar como su servidor, ¿verdad? Que están hable y hable y hable. Entonces son niños que pueden tener eso y en la secundaria los síntomas pueden ser igual. A veces empiezan los síntomas en adolescencia o hay síntomas que inician en la etapa de la juventud o en la adultez. O sea, entonces sí puede venir en diferentes edades, en diferentes procesos, doctor. Por ejemplo, los papás dicen, es que cuando era chico no era así y ahora está teniendo una forma de comportamiento muy diferente. Sí. O sea, ¿suele suceder entonces, puede doctor? ser que la aparición sea más tardía, como en la adolescencia, en la juventud. Nos pasa que a veces llegan adolescentes, jóvenes, que tienen ya los criterios del trastorno por déficit de atención, o nos pasa que nunca los percibieron antes, o eran, en la clasificación mundial de las enfermedades, nos dice que puede ser grave, moderado, leve, y a veces son leves, y no se perciben tanto, o los niños son distraídos, y como no tienen problemas de conducta, ahí los van dejando. Pero a veces ya en la adolescencia o juventud, los síntomas aparecen porque se sabe que tiene su historia natural como enfermedad, puede presentarse desde la infancia y se dice que es de toda la vida. De hecho, los psiquiatras en cualquier congreso que tenemos dicen, ¿y cuánto tiempo acompañamos una persona con trastorno por déficit de atención? Toda la vida, ¿verdad? Toda la vida. Ya que recuerden que no es su voluntad la que los hace estar así, es un neurotransmisor llamado dopamina que tiene que ver con un antecedente de tipo familiar. Perfecto, esto se me hace muy interesante, doctor, el saber esto. José Cabrera lo manda a saludar y le pregunta, ¿cuál es el proceso para diagnosticar este padecimiento? Gracias, José. No hay ningún laboratorio, ningún test, ninguna prueba, ningún paraclínico, ningún examen que te dé el diagnóstico. El diagnóstico lo va a realizar un pseudopsiquiatra cuando son niños o un psiquiatra, conociendo al niño, encuadrando su historia del desarrollo, haciendo una historia clínica y evaluando diferentes preguntas sobre sus maestros o lugares donde se desarrolla, y al final ya da la conclusión. Es un diagnóstico que tiene que ver con alguien que se especializó en medicina clínica en el área de la psiquiatría infantil. También déjenme decirles que una persona que puede ayudarnos al diagnóstico puede ser un neuropediatra, también un neuropsicólogo, una maestra de educación especial, una psicóloga infantil. Digamos que el equipo es multidisciplinario del niño y el equipo lo va a dar el niño. El niño nos lo va a ayudar a ir pensando qué necesita ese niño. Perfecto. La señora Tobar lo manda a felicitar y dice, ¿se puede confundir con el autismo? Gracias, señora Tobar. Mire, a veces esto que les voy a decir es muy importante. A veces los niños tienen comorbilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen 2 diagnósticos o 3 o 4. Yo nunca he visto, y he visto miles de niños con trastorno por déficit de atención, ninguno que venga solito con el trastorno por déficit de atención. Generalmente vienen con trastornos del lenguaje, trastorno de la escritura, trastorno de la lectura, trastorno de ansiedad. A veces hay niños que tienen autismo y trastorno por déficit de atención, tienen los 2 síndromes o trastornos.
A veces tienen trastorno depresivo y síndrome de la atención porque tienen maltrato infantil. A veces estos niños ya nadie desea tenerlos en casa o en la escuela, pero es importante descartar que tengan comorbilidad. Tenemos niños con autismo y déficit de atención, hasta niños con síndrome Down y con trastorno por déficit de atención. Eso se le llama hoy comorbilidad diagnóstica, que tengan más de un diagnóstico. Oiga, doctor, ahorita que estamos hablando de todo esto, ¿cómo andan las estadísticas? ¿Se están naciendo más niños con déficit de atención? ¿Y en quiénes predomina más? ¿En niñas o en niños? ¿O en hombres o en mujeres? Porque hay ciertos padecimientos que se ubican en cierto sexo, ¿no? Sí, de hecho hay psiquiatras que se dedican a ver nomás niñas y otros que se dedican a ver niños. Y digo, a investigaciones que hacen nomás de niñas y de niños. Pero bueno, lo que se sabe es que siempre ha existido y que a nivel mundial, si uno revisa la literatura mundial, internacional y la de nuestro país y la de nuestros hospitales, por ejemplo, en el caso del Hospital Civil, no varía mucho de la mundial. Ocupa entre el primero y el segundo sitio de niños que tienen trastorno por déficit de atención. Se dice que en México hay 1,5 millones de niños con trastorno por déficit de atención, pero nosotros tenemos esa estadística que ocupa el primero y segundo lugar, y lo que sí es que a veces no se diagnostica tanto en niñas el problema de la hiperactividad, pero cada vez más se ve. Cada vez más se Y ve. se sabía que las niñas pues tienen más datos de déficit de atención, pero también ya hemos visto muchos niños varones que también tienen trastorno por déficit de atención, solamente por déficit de atención. Uno tiene que poner si es mixto, si es primariamente hiperactivo, si es primariamente impulsivo o es primariamente con déficit de atención o mixto. Tiene 2 o 3 de esos 3 síntomas, pero también estos se pueden estudiar por separados y cada vez se especializa más la atención a estos niños, pero así puede ser la presentación. Perfecto. Doctor, entonces, si tenemos en familia, pues algún integrante de la familia que tiene trastornos de déficit de atención, hay que llevarlo inmediatamente a consulta, a que lo atiendan. Tendemos a tener miedo a que dicen que los tienen que medicar, que les dan medicamento, en fin, cierto o falso. Fíjate, o todo depende del estadio. A veces con nosotros nos llegan los niños enviados de algún lugar para que les demos medicamento y ojo, yo les digo, miren, primero se los doy a quien los mandaron, luego se los doy a los papás y luego me lo tomo yo. Sí. Y al último, si vemos que lo ocupa el niño, se lo damos al niño. El medicamento tiene que ser una decisión muy minuciosa, sí, y muy estudiada. Y muy estudiada para decir, nosotros en el hospital pues tenemos que recoger información de los maestros, hacer las pruebas neuropsicológicas, hacer la evaluación de los niños y ya decidimos entonces el tratamiento. Pero a veces el primer tratamiento con el niño es organizar su conducta y lo mandamos a una escuela deportiva para que vaya 3 veces por semana, que le llamamos factores protectores para la infancia. La segunda es que lo mandamos a una escuela de artes para que pueda dirigir la atención y sea como una alternativa más. La tercera es que si tiene alguna comorbilidad con la lectura, lenguaje, escritura, lo mandamos con una maestra de educación especial y también la maestra de educación especial ayudará a direccionar la atención del niño y el equipo de neuropsicología que nos ayudará también a formar parte de su evaluación diagnóstica y ya al final le decimos, pues su tratamiento va a ser deporte, arte, una maestra de educación especial, a lo mejor una terapeuta familiar, porque la familia hay un problema en quién da las órdenes en la casa, quién da la estructura al niño, los acuerdos en la familia. Y ya al último decimos, creo que ya tenemos que decidir un tratamiento farmacológico. Les va mucho mejor a los que reciben tratamiento, la gente les tiene temor, pero no todos recibirán tratamientos y los que reciben les va mucho mejor. La estadística dice que en la juventud o adultez tuvieron mejores resultados los que recibieron tratamiento. Perfecto, pues esto se me hace muy interesante, muy completa la plática sobre el trastorno de déficit de atención con nuestro psiquiatra. Doctor, ¿a dónde se pueden dirigir con usted para pedir más información, si hay alguna duda, en fin? Sí, el particular mío está 333-106-7744.
o pueden 7744. Ahí se pueden comunicar con usted. Se pueden comunicar con mensaje de WhatsApp. Perfecto. Gracias, doctor. ¿Algo más que desea agregar? Pues felicitar a mi hijo Antonio, que hoy es su cumpleaños. ¡Ay, felicidades, Sí, Toño! felicidades, Que Toño. cumplas muchos años más. Muchos años más. Aquí te manda felicitar tu papá y tu mamá. Sobre todo. Besos y abrazos. Besos y abrazos. Sí. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Nos seguimos viendo con más temas a tratar, ¿sí? Sí, estamos. Perfecto, muy bien.